Bien, voy a compartir el PPT que tengo preparado para el día de hoy. Primero pedirle las disculpas, ya que ayer teníamos clase y mucha que por una situación bastante personal tuve que pedir a los amigos de Cefocap que se pueda reprogramar, ¿sí? Ellos no tienen voy a empezar pidiendo las disculpas. Obviamente yo no soy de las personas que gusta dilatar innecesariamente una clase, pero ayer me veía forzosamente hacerlo. Entonces, en primer lugar, las disculpas del caso a cada uno de ustedes, ¿sí? Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar del tema que nos trae el día de hoy, ¿sí? Y es hablar sobre seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vamos a hablar un poco del sistema nacional, de la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente esto es un tema bastante amplio y del cual voy a tratar de ser un poco preciso. Espero que puedan hacer las preguntas, las consultas, para poder ir desarrollando y viendo que esta clase sea lo más eficiente posible, ¿sí? Muy bien, listo. Buenos días con todos. Voy a partir por una idea base interesante e importante de saber y conocer. ¿Qué es la seguridad y la salud en el trabajo? ¿Sí? Entonces voy a partir por una idea eh, bastante interesante y yo creo que hay que entender una tridimensionalidad bastante interesante y bastante necesaria de saber. ¿Cuál es? Plantearnos qué es la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces vamos a partir por una idea, primero desde la perspectiva jurídica, desde el derecho, importante y necesaria de conocer, y es hablar de la seguridad y la salud en el trabajo como un precepto y como un derecho al trabajador, ¿sí? Fundamental para toda aquella persona que presta, ¿sí?, un elemento de subordinación, para toda persona que está sujeto a un horario, y no solamente para ello, porque existe una interpretación extensiva de la idea de seguridad y salud en el trabajo. Esa idea extensiva de seguridad y salud en el trabajo, estimados amigos, parte por decir primero, ¿sí?, que no solamente es para los trabajadores, sino para las personas que, por ejemplo, tienen algún vínculo o alguna relación en determinado lugar. Por ejemplo, proveedores, por ejemplo, consultores, por ejemplo, público. Entonces, hay que ampliar un poco más la idea que tenemos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? El otro, y el otro presupuesto, que es importante también explicarlo ahora, es hablar del presupuesto de proceso, de gestión. Justo hoy veía que en el temario está previsto el tema de gestión de procesos y voy a hablar de algunos procesos importantes de saber y conocer dentro de las SST, ¿sí? Y hablar de este proceso, estimados amigos, es hablar de un conjunto de actividades multidisciplinarias, ojo, actividades multidisciplinarias que va a involucrar, ¿sí?, actuaciones desde la planificación hasta, ¿sí?, la ejecución, ¿sí? Entonces, hay un presupuesto bastante interesante que debemos saber y conocer aquí. Y es el presupuesto, estimados doctores, doctoras y demás colegas, y es el presupuesto administrativo que involucra conjunto de actividades, a veces conexas, a veces un tanto dispersas, pero que van a buscar ¿qué? Promocionar, educar, controlar, incluso recuperar y rehabilitar a aquellos trabajadores que han sufrido en algún momento lesiones a consecuencia, ¿no?, de temas relativos a la seguridad, y también tiene un enfoque de protección, ¿no?, de riesgos relacionados al trabajo. Eso es
un punto importantísimo que debemos entender de las SST. Y otro punto, es más, en la actualidad existe, ¿no?, un estándar ISO, ¿sí?, que habla de seguridad y salud en el trabajo y es el 45001. Ya, este estándar ISO 45001, ¿sí? Habla de un proceso, es más, es uno de los estándares más aceptados a nivel internacional para implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y habla, ¿no?, de la planificación, del presupuesto de apoyo, del presupuesto de evaluación y del presupuesto de mejora, ¿no? ¿Y por qué es importante entender este ISO? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva técnica, ¿sí?, y desde la perspectiva objetiva, la seguridad y la salud en el trabajo requiere actividades, requiere acciones. No basta con que sea un derecho, sino hay que materializarlo esto, hay que gestionar esto, y esa gestión involucra recursos, involucra ejecución de gasto. Entonces, también hay que considerar eso. Y por último, completando un poco a la idea de la gestión de procesos, hablar de SST es hablar de estándares para generar un bienestar mental, social, físico para todos los trabajadores. En la actualidad, ya no solamente hablar de seguridad y salud en el trabajo, es hablar de los estándares físicos. O sea, es decir, oye, que no sufra una enfermedad o que no sufra un accidente ocupacional. Amplía un poco más la idea y también nos habla de mantener un estado y una salud social equilibrada, incluso mental, ¿no? O sea, y hay que ponerle un poco de conciencia a esto porque de verdad cuánta salud mental falta en la actualidad, no solamente en el ámbito laboral, sino creo que en toda la sociedad. Hasta acá, ¿alguna pregunta, estimados amigos? ¿Alguna pregunta, consulta que puedan tener? Con mucho gusto, estoy presto a escuchar. Otro concepto que debemos considerar. A ver, un minuto, por favor. Otro concepto que debemos saber y entender dentro de la gestión de SST es hablar sobre la norma, sobre la ley 29.783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora voy a hablar de las modificaciones recientes, incluso que se hicieron en el 2020, 2021. Y creo que la norma primigenia que deberíamos observar dentro del marco jurídico sería la Constitución Política del Perú, ¿sí? Si bien en nuestra Constitución del 93 no existe un punto específico, un punto objetivo y a la letra que te dice que el trabajador tiene que gozar, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo. No existe tal como ese presupuesto. Sin embargo, existe una interpretación del Tribunal Constitucional que nos habla que la seguridad y la salud en el trabajo está relacionado a derechos tales como la integridad física, psíquica, moral, a la salud, al presupuesto de seguridad social, ¿sí?, es decir, la actuación previsional y el respeto a todos los derechos que nacen dentro de una relación de carácter contractual. ¿Sí? Entonces, eso como un punto importante y necesario de entender y conocer. Y otro precepto que vamos a considerar es lo que regula, y voy a hablar del artículo 2 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque ahí nos habla de la competencia y qué lugares abarca la seguridad y la salud en el trabajo. Y nos dice, esta ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicio y además va a comprender a todos los trabajadores, tanto de la actividad privada
como de la actividad pública. Y esto, créanme que ha sido un hito bastante interesante en la pandemia, porque yo creo que si bien esta ley es bastante, o ya es un tanto antigua, ¿sí? Un tanto antigua la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero hay que considerar que existe mm, o fue implementada como una situación de emergencia, y sobre todo lo voy a hablar en el sector público, que es donde tengo mi mayor experiencia como profesional. Fue de verdad alarmante porque nos llegó la pandemia y hubo un tiempo obviamente que estuvimos todos absolutamente en trabajo remoto, pero había un momento donde ya teníamos que reactivar actividades. Pero ¿cómo íbamos a reactivar si no teníamos los presupuestos mínimos de seguridad y salud en el trabajo? Incluso algunos colegas, algunos profesionales osados decían que la obligatoriedad de la implementación de SST solamente es para el sector privado y no para el sector público, y eso es una falacia en todos los sentidos, ¿no? O sea, es aplicable tanto al sector público como al sector privado. ¿Sí? Entonces, eso como un punto importante de entender. Incluso para aquellos que trabajan en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, y abarca incluso a aquellos trabajadores por cuenta propia. Y yo puedo traer un caso ante esta situación que ustedes me plantean, porque ¿qué pasaría? Justo hace unos días hubo un incidente por acá, por donde yo vivo. Lamentablemente una persona falleció al caerse de un cuarto piso de un andamio. Entonces, obviamente, y la pregunta será, bueno, esta persona estaba trabajando como un trabajador a cuenta propia, y la pregunta era si la otra persona que le contrató de verdad asumiría algún tipo de responsabilidad. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque no hay necesariamente hay que ser una persona jurídica para contratar y para generar una relación contractual, formal o informal. Entonces, eso para que lo puedan considerar, estimados amigos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Duda? ¿Consulta? Pueden dejarlo en la caja de comentarios o pueden solicitar, ¿no?, que se les prenda los micrófonos, y con mucho gusto estoy presto a atenderlos. A ver, les doy un minuto. Listo. Si bien la ley 29.783, ¿sí? Es una ley que fue implementada en el 2014, ya se va para sus primeros 10 años de implementación como tal. Sin embargo, en el transcurso de su tiempo ha tenido, ¿no?, diversas modificaciones, ¿sí? Por ejemplo, la ley 30.222 modifica en gran parte, ¿sí?, la ley 29.783, ¿sí? Y recientemente también se han hecho modificaciones, ¿sí?, a esta ley. Ahora, ¿cuál es el marco y qué es lo que tiene de fondo esta ley de seguridad y salud en el trabajo? No voy a hacer una lectura, sino voy a tocar algunos puntos importantes, creo que y necesarios para que puedan considerar, y es, por ejemplo, el tema de el liderazgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque si bien existe un ente rector, y el ente rector lo preside, ¿no?, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sin embargo, existen órganos de coordinación en temas relativos a la seguridad y la salud en el trabajo. Por ejemplo, existe un comité, ¿sí?, eh, nacional de seguridad y salud en el trabajo. El nombre correcto es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un órgano paritario, bipartito, porque tiene representantes
del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, de Salud, de los gremios más grandes del Perú, y ellos se encargan de la implementación, de la recomendación y de las actuaciones de promoción en cuanto a temas de seguridad y salud en el trabajo. Lo mismo debería pasar en todas las regiones. ¿Por qué? Porque se debería implementar, ¿sí? Así como existe un Consejo Nacional, también tienen que existir consejos regionales de promoción, de implementación, de capacitación de políticas o de actuación administrativa para la mejora de temas relativos a la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Sí? A ver, por ahí creo que he visto una pregunta. Buenos días, Ricardo. Elizabeth nos dice, en caso de las congregaciones religiosas, se debe implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Usted sabe que ellos están regidos por la iglesia, pero tienen personal en planilla, que es un mínimo igual, deben tener un sistema de gestión, efectivamente. ¿Por qué? Por el mismo hecho, no porque sea religioso, o por ejemplo, una pregunta muy parecida en una clase hace unas semanas atrás que dicté de ese mismo tema, me decían, y profesor, y aquellas empresas que no perciben lucro, o sea, por ejemplo, beneficencias, por ejemplo, mm, organizaciones sociales prohumanitarias, tienen un deber y tienen una obligación en materia de seguridad y salud en el trabajo? La respuesta es sí. Y yo creo que en el tema de las congregaciones religiosas, al tener personas y al pagar, al tener una relación contractual, también tienen las mismas garantías. La garantía no está sujeto al empleador, la garantía está sujeto al trabajador, incluso, ¿sí? El principio de presunción, ¿sí? O indubio pro reo, perdón, indubio pro operario, es un principio que también se aplica en cuanto a la política de seguridad y salud en el trabajo. Y yo creo que es más rigurosa que el indubio pro operario que se tiene tal vez en la actuación procesal. Sí, Elizabeth, entonces obviamente yo no tengo dudas que existe una obligación, por más que sea una congregación religiosa o una empresa o una persona jurídica sin fines de lucro. ¿Sí? Entonces, es más, no se olviden que Sunafil gestiona y se va a encargar de la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Creo que eso lo tenemos todos claro. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Listo. Seguimos. Algo que se ha considerado también bastante importante es el registro del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque mensualmente, trimestralmente, semestralmente, dependiendo la política que se maneja, en algunos casos es obligatorio de acuerdo a reglamentos nacionales, se tiene que informar, ¿sí?, al Ministerio de Trabajo los incidentes o accidentes que puedan haber pasado dentro de un periodo laboral. Sí, entonces, incluso para las mismas pymes, en la actualidad se ha creado un registro electrónico simplificado para prever, ¿no?, y hacer registro de incidentes o accidentes dentro de la relación contractual. Por ahí veo preguntas, con mucho gusto lo pueden dejar, ¿sí? Listo, ¿qué más? Licencias de los miembros del comité. Había un hito bastante interesante porque decían, oye señor, ¿sabes? ¿Y en qué horario? Porque ustedes saben que uno de las acciones más potentes y que creo que todo sistema de seguridad y salud en el trabajo, no conozco uno que no prevea y priorice ello, es implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Y, o sea, es implementar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, este comité del cual más adelante me voy a referir, obviamente está conformado por trabajadores. Ya, esos trabajadores, las actividades que realizan dentro del comité, ¿en qué horario lo tienen que hacer? Obviamente lo tienen que hacer en horarios de trabajo. Y no es que es una labor o una carga extralaboral, no, es parte del trabajo y es una acción que se realiza dentro de las actividades y las funciones. Entonces, eso vamos considerando como un punto. Otro, ¿no? Y es más, cuando se realiza actividades, capacitaciones, o por ejemplo, se es parte del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene que las licencias son de carácter inmediata mientras se realicen este tipo de actividades. Entonces, eso también como un punto importante y necesario de saber y conocer. ¿Sí? Otro, el tema de los exámenes médicos. ¿Sí? Ya, estos exámenes médicos, pregunta, a ver, vamos interactuando un poco, ya tal vez les estoy cansando, hablando demasiado. ¿Cada cuánto tiempo, cada qué tiempo se tiene que realizar los exámenes médicos? ¿Quién sabe? A ver, déjame cifras, tal vez alguien sabe por ahí, de manera obligatoria. Anual, me dice Jacqueline por ahí. ¿Alguien más sabe? ¿Alguien da otra cifra? ¿Cada cuánto tiempo? A ver, Darío, le doy la mano a Darío. Te activo el audio, Darío. Te escucho. Listo, ya te activé el audio. Anual, Cada 6 meses. cada Cada seis. 6 meses. Ya, bacán, Sí. excelente, excelente. Vamos ahora a discutir un poco ese tema, ¿no? Vamos a comentar un poco ese tema, ¿ya? Y 2 años para administrados, me dice Elizabeth. Listo, les contesto. La verdad es cada 2 años, ¿sí? O sea, la ley establece como mínimo 2 años. Eso se puede modificar en mérito a dos factores. El primer factor es que estamos ante una relación contractual especial, ante una relación laboral especial. Por ejemplo, casos mineros, casos, por ejemplo, electricidad o trabajo portuario, o por ejemplo, construcción. Entonces va a cambiar el contexto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de minerías, por ahí creo que lo han dicho, es de carácter semestral, cada 6 meses como mínimo. Y el otro elemento que puede variar este tema de los exámenes médicos es la política interna que tenga una entidad, ¿no? O sea, yo creo que en pandemia esto era cada 2, 3 meses en el mejor de los casos. Entonces, eso es algo que necesariamente tenemos que considerar. Entonces, no se olviden, mínimo 2 años. Oye, ya estoy trabajando como 20 años en esta entidad y nada, nada de nada. Entonces, hay que exigir, no es un derecho, la ley lo obliga. Oye, señor, y otra cosa que es importantísimo considerar acá es el tema porque hubo una modificatoria en el 2020 y te decía, oye, señor, ¿y quién paga el examen médico? Porque algunas empresas les hacían pagar el examen médico a los trabajadores y les contaban de su planilla y eso ha sido regulado. O sea, quien tiene el deber y la obligación de pagar el examen médico es el empleador. Y dos, y caso parecido era en el tema de los EPPs, es decir, de los equipos de protección personal. Oye, ¿y quién tiene la, la característica o la condición, ¿sí? Eh, o sea, ¿y quién tiene los deberes de contratar y de comprar los EPPs? Y la respuesta es el empleador. O sea, porque algunas empresas les obligaban, ¿no?, a que los trabajadores compren sus EPPs y eso es completamente errado. Eso hay que denunciarlo si sigue siendo una práctica en la actualidad todavía. ¿Sí? Entonces, eh,
Hay que considerarlo. Listo. Por ahí me hacen otra pregunta. A ver, voy a contestar. Doctor, disculpe la molestia. ¿Cómo sería catalogada una congregación para llevar sus registros del sistema de gestión? Hay que ver cómo está conformado, ¿no? O sea, porque si mal no me equivoco, de verdad yo nunca he tenido la oportunidad de asesorar a a una congregación con aspectos religiosos, pero sé que gozan, ¿no? De ciertas características, en algunos casos como asociaciones, incluso en la actualidad el gobierno ha regulado una personería jurídica civil y existe un registro nacional de entidades religiosas, ¿sí? Y que no solamente involucra a las que son de carácter católico, sino a todos aquellos que se pueden considerar religiosas. Entonces, eso es importante, ¿no? Hay asociaciones, hay, por ejemplo, comunidades que ulteriormente tienen la misma naturaleza como una sociedad. Eso te podría dar algunos datos. No sé más, por lo que no te podría dar más detalles, ¿no? Otro. Hay un punto que se ha considerado en la ley y es la adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Y acá hay un tema interesantísimo. No es que el trabajador se adecua al trabajo en caso de situaciones especiales. ¿Y a qué se refiere, profe, con situaciones especiales? Por ejemplo, personas que están ante un periodo de gestación, claro. O por ejemplo, personas con cierta discapacidad. También, o sea, hay que adecuar, hay que prever situaciones ergonómicas para ese tipo de personas. Igual, ¿no? En el tema de las gestantes. Incluso tendríamos que dar un punto acá necesario de entender para aquellas personas que están en modalidades formativas. Claro, hay que adecuar los puestos a la realidad material objetiva de estas personas. Yo creo que eso parte incluso desde un principio de justicia. Yo hace un tiempo, les comento un caso, tuve una municipalidad que vimos ciertamente por el porcentaje de personas, ¿no? Que debes tener en tu planilla con cierta discapacidad. Entonces, y esa persona se encargaba de los registros, ¿no? Una suerte tenía una discapacidad y estaba ciertamente en la atención al usuario, ¿no? Que era un puesto que se adecuaba a la realidad de esta persona y lo hacía de manera eficiente. Entonces, ¿no? Un día tuvimos la visita de Sunafil y nos cayó una multa porque habíamos considerado una silla como la que estoy sentado yo para que se pueda acomodar esta persona y eso nos decían que era totalmente incorrecto porque tendríamos que considerar las condiciones ergonómicas por la naturaleza especial de esta persona. ¿Sí? Igual con las gestantes. La vez pasada había un curso que estaba editando de SST, una gestante me escribe y me dice, doctor, me están discriminando porque soy gestante. ¿Por qué? Le digo, lo que pasa es que yo trabajo en un hospital y me han pasado sin mi consentimiento al tema a trabajar administrativamente y yo soy gestante y tengo que estar, y yo soy enfermera y tengo que estar atendiendo a las personas. Claro, pero hay que considerar que en época de pandemia generas no solamente un riesgo para ti como gestante, sino que también generas un riesgo para el concebido que tienes. Entonces, el tema más que por su seguridad y salud en el trabajo, era por el que el tema que ya no le estaban pagando los bonos para aquellas personas que hacen trabajos extras. Pero, o sea, yo creo que este tema hay que hilar fino en muchos casos,
por la adecuación del trabajo, ¿no? Claro, el otro era un extra, tras los enfermeros y médicos que hacían horas extras, se les compensaba en este establecimiento público, pero bajo estas condiciones que estaba esta gestante no lo podía hacer, quería hacerlo, ¿no? Entonces hay que tener un poco, y no es un tema de discriminación, sino acá prevalece, ¿no? El presupuesto vida, el presupuesto salud. Incluso les comento algo, otro de los grandes hitos o importantes de considerar es la responsabilidad penal del jefe, ¿sí? Que nos habla que creo que es el 168A, que nos habla que para imputar, ¿no?, responsabilidad a un jefe por el accidente o muerte de un trabajador, es que este jefe no haya tomado ni las mínimas precauciones para adoptar las medidas de protección de seguridad y salud en el trabajo, es decir, no implementar un sistema de gestión. Entonces, si tú por tu descuido, señor, una persona se accidenta gravemente y producto de esto fallece, puedes terminar en el penal. O sea, hay que darle la importancia debida al tema de seguridad y salud en el trabajo. Otro punto es el tema del enfoque administrativo que se ha dado, ¿no? O sea, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, las multas, y no lo digo porque me parece irracional, pero son de verdad draconianas. O sea, Sunafil de verdad sanciona fuerte ante incumplimientos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces también no es algo que debemos considerar. ¿Sí? Muy bien, preguntas para pasar a la siguiente lámina. John me dice, buenos días, el tema de declaraciones juradas de salud también formaría parte de los exámenes médicos. Algunas instituciones lo manejan de esa manera. No, las declaraciones juradas de salud no se pueden ponderar como un examen médico. Las declaraciones de salud en ciertos trabajos los hacen como una medida de protección a futuras responsabilidades en la mayoría de casos. Ahora, si quisiéramos ser un poco más objetivos, dentro de la política de pandemia, no se olviden que se estaban en la pandemia y en la actualidad siguen vigentes, la implementación del plan COVID, ¿no? O sea, de protección y de seguridad ante supuestos COVID. Entonces, el tema era, oye, y una de estas era tomar declaraciones juradas de que no estabas con fiebre, de que en ese momento no estabas eh, con algún tipo de tos. Entonces, eran medidas previsionales más que de carácter médico, ¿no? O sea, no se puede ponderar. El examen médico, como bien lo dice su nombre, está realizado por una persona experta, ¿no? Un médico. Raúl me dice, buenos días. ¿Cuál sería el tipo penal en que incurriría el representante de la empresa en los casos que menciona? Hasta ver, a ver si alguien tiene a la mano su código penal y lo puede verificar, porque yo no lo tengo a la mano y por cierto yo no soy penalista, pero ahorita no tengo mi código penal, ¿sí? Y la y creo que a ver si pueden revisar el 168A del Código Penal, ¿sí? Entonces, a ver si lo pueden revisar. Listo, entonces eso, a ver si alguien lo tiene su código penal y me puede ayudar. Ahí está, justo, gracias Raúl. Es el 168, efectivamente, estamos bien, estamos en la línea, ¿no? Atentados contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud del trabajo y estando legalmente obligada, ponga en peligro inminente la vida, la salud y la integridad física de sus trabajadores de forma grave, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4. ¿Sí? Y cuando hay una inobservancia y producto de esto fallece o muere
un trabajador o hay una lesión grave, la sanción puede ser no menor de 4 ni mayor de 8. Entonces, sí hay una responsabilidad penal. Gracias, Raúl, por el dato. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Algo más que debamos considerar o que tengan alguna pregunta en relación a lo que vamos comentando? Con la confianza del caso, no hay ningún problema. Listo. ¿No hay preguntas? ¿No preguntas? ¿Me dejo entender hasta acá? Ahí está. Raúl, a ver, te habilito el micrófono. Muy buenos días, doctor, y muy buenos días a todos los presentes. Una consulta. Hay una norma del 2013, que es la Ley 30.102, que entiendo es para proteger a los trabajadores. Bueno, no sé si solamente a los trabajadores, pero contra los efectos nocivos de la exposición prolongada a la radiación solar. Pero hay unos pocos artículos que son en forma general que el empleador le tiene que suministrar aditamentos a una persona que realiza su trabajo expuesto a la radiación. Pero había escuchado hace un momento, con el ejemplo del sillón que usted había puesto, que la lógica es como que el empleador tiene que adecuarse a las condiciones del empleado. Por decir, ¿no? Digamos que es un grupo de trabajadores de una entidad financiera y es del área de cobranza y todos trabajan con una motocicleta lineal o así, salen al campo y ellos están expuestos 10 horas del día a la intemperie, pero les suministran aditamentos, bloqueadores o por ahí alguna gafa, y ese bloqueador le durará una semana. ¿Habría algún tipo de responsabilidad por parte de la empresa por no suministrarle lo adecuado? Así es, Raúl, como me lo planteas, claro. Claro, estás poniendo un riesgo de insolación. Yo no soy médico, pero alguna deficiencia en la piel, si 10 días estás manejando y tu empleador no prevé eso, obviamente hay responsabilidad. Mm, claro, claro, bajo como lo planteas tú, sí, sí hay responsabilidad, ¿no? Incluso no solamente es dar, sí, los equipos de protección o las medidas de protección, sino es dar las medidas de protección en estándares de calidad, ¿sí? Eh, no sé si salió en Panamericana o en Cuarto Poder, ¿sí? De un hospital del Perú, no recuerdo dónde era, en la selva, que en plena pandemia les habían dado mascarillas que no cumplían los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Y la pregunta es, oye, el EPP no solamente es dar, o sea, oye, ya cumplí la mascarilla, no, sino es dar en las condiciones de calidad mínima. Entonces, también eso hay que considerar, ¿no? Ah, lo que estaba olvidando comentarles era que el tema de los EPPs es responsabilidad y obligación, ¿sí? Del empleador, ¿sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, seguimos. Seguimos. Te voy a pasar rápido porque no es parte del tema. Ya se los dejo en las láminas para que puedan revisarlo y estudiarlo a más detalle, pero no quería pasarlo por alto. Si bien existe una ley, base, ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pero, pero existen bajo los presupuestos reglamentarios y de sectores, no va a ser lo mismo, pues oye, la seguridad y la salud en el trabajo para un administrativo del sector público que para una persona que trabaja en una mina. Claro, los estándares de seguridad cambian. O para una persona que, por ejemplo, trabaja en el mar. O para una persona, por ejemplo, que trabaja con hidrocarburos. Claro, los estándares de calidad en cuanto a seguridad y salud en el trabajo se diferencian en muchos casos de manera abismal.
por el riesgo. Y obviamente se han creado reglamentos sectoriales para las obligaciones y derechos superiores que están contenidos dentro de la ley. ¿Sí? Entonces, si estamos ante uno de los sectores, minería, electricidad, pesca, agricultura, telecomunicaciones, construcción, hidrocarburos, entonces las reglas de SST varían. ¿Sí, amigos? Entonces, eso como un puntito, un dato importante y necesario de conocer y saber. Igual hay normas de carácter sectorial que se los voy a dejar, ¿sí? Porque quiero hablar un poco de un sistema, de cómo se implementa un sistema de gestión y cuáles son las condiciones mínimas que debe tener un sistema de gestión. Pero existen ciertas normas que podríamos observar, ¿no? Por ejemplo, la 480-2008, que son las técnicas que establece un listado de enfermedades profesionales que recientemente ha sido modificada, ¿sí? Para agregar enfermedades tipo COVID. El 312-2011, que nos habla de los protocolos, o cómo se debe hacer un examen médico, ¿sí? Y eso está realizado por el MINSA. El 148-2012, que nos habla de la guía y formatos referenciales a los procesos de elección para los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El 085 del 2013, que nos habla del sistema simplificado de los registros, ¿no? De gestión o de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Incluso SUNAFIL, en esa labor proteccionista que tiene en relación a SST, saca su guía de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que lo recomiendo, es bastante simple. Si eres una pequeña o microempresa y no tienes el presupuesto, por ejemplo, para contratar a un consultor o a un supervisor especialista, puedes partir leyendo, ¿no? La 196-2015 de SUNAFIL, ¿sí? De ahí ha habido medidas que han fortalecido en temas relativos a la seguridad y la salud en el trabajo, sobre todo en el tema de actuaciones previsionales y de beneficios sociales, que fue previsto en el decreto de urgencia 044-2019 y después que se sacó el reglamento mediante el decreto supremo 09 del 2020. ¿Sí? El manejo, por ejemplo, de los hiper, del cual me voy a referir más adelante, que es un hiper, básicamente también tiene un modelo. Ojo, este modelo de hiper no es estandarizado, sino que va a depender mucho ante la situación en la que nos encontramos, ¿sí? Y por último vamos a tener a la resolución ministerial 972, NINSA, que básicamente establece los lineamientos de vigilancia para los riesgos de exposición al COVID-19, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta acá algún comentario? ¿Sí? Está muy bien. Entonces, hablemos un poco y de manera rápida también el derecho a la seguridad y la salud en el trabajo. Como les comentaba, si bien en nuestra Constitución de manera expresa no hay un reconocimiento expreso a las SST, y eso no quiere decir que no es constitucional y que no es un derecho de primer índole, ya en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Y después se ha considerado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconocen, ¿no?, las condiciones mínimas, un hito de protección a la relación contractual en cuanto a SST, ¿sí? Entonces eso es un punto que debemos considerar dentro de los hitos de seguridad y salud en el trabajo. Sí, entonces, por otra parte, hablemos de algunas cosas y algunos conocimientos previos que debemos tener y debemos conocer, ¿no? O sea, qué es un peligro y qué es un riesgo, ¿no? O sea, cuál es la gran diferencia entre un peligro y un riesgo? Listo. ¿Alguien quiere comentar tal vez esto? ¿O cuál es la diferencia entre un peligro y un riesgo? Ya, voy a partir explicando que el peligro, estimados amigos, es una situación, es un hecho o un acto, o sea, una acción que puede causar un daño
¿sí? En términos al ser humano y al deterioro de la salud, ¿sí? O sea, es una fuente que puede depender por el accionar de una persona o por un elemento material, ¿sí? O sea, por ejemplo, va a haber, ante estos presupuestos, va a haber algo que se conoce, ¿sí? Como los actos subestándares y las condiciones subestándares que me voy a referir en unos momentos. Entonces, vamos a partir de esta idea, ¿no? O sea, por ejemplo, el tener, ¿sí? Eh, una... A ver, vamos a ver por un factor, ¿no? Por un hecho. Un río siempre va a ser peligro, ¿no? Obviamente, y más si tú estás en la sierra y estamos en época de lluvias, el río siempre va a generar peligro, ¿sí? Muy bien. Pero si vamos a trabajar y vamos a construir un puente en ese río, se va a generar una idea, una situación, y se llama riesgo. La probabilidad de que alguien se caiga al río y se muera. Porque el río es un peligro. Pero para una persona que vive en la ciudad y no va al río, no es un riesgo. No hay la probabilidad de que se pueda caer o que pueda pasar algo. No existe. Pero sí para la persona que está trabajando un puente en ese río. Ya, muy bien. Ese riesgo, en algunos casos, el peligro va a ser imposible de desaparecer. ¿Sí? O sea, salvo que sé que es el río, va a ser imposible de desaparecer el peligro. Pero sí lo que puedes aminorar es el riesgo. Claro, voy a utilizar equipos de protección, no solamente voy a utilizar, si voy a empezar a cruzar el río, una línea de vida, sino dos líneas de vida, por ejemplo. Entonces los riesgos van a disminuir, ¿sí? Ahora, puede haber situaciones que generan peligro y que no son factores externos. Por ejemplo, el hecho de cargar, ¿sí? Cargar, yo peso 70 kilos y voy a cargar, no sé, pues un saco de arroz, ¿sí? Que pesa 80 kilos. Entonces, es un peligro a que pueda fracturar un hueso, la columna, no sé, un calambre, ya hay un riesgo de por medio. O sea, el mismo accionar como persona ya es un peligro. Pero ese riesgo puede disminuir. Como, por ejemplo, ya voy a utilizar una faja de protección, voy a bajar el peso a lo que voy a cargar, ¿sí? Entonces, ahí la gran diferencia entre el peligro y el riesgo. O, por ejemplo, existen peligros mecánicos. Ah, justo acá está. Por ejemplo, el hecho de que maneje un cúter, ¿sí? O el hecho, por ejemplo, de que maneje una guillotina. O si yo trabajo en un taller, el hecho de que maneje una moladora, o una cortadora, o una máquina de soldar. Entonces, el mismo hecho de manipular estas máquinas, no porque sean defectuosas, simplemente por el hecho de que ya el mismo hecho de manipularlas generan riesgo, perdón, generan peligros, o es un peligro, pero el riesgo puede disminuir, por ejemplo, creando equipos o estos equipos teniendo no protección, incluso los riesgos pueden disminuir por situaciones educativas. Es decir, oye, te voy a enseñar a manejar de manera adecuada esta herramienta. Entonces también no puede disminuir los riesgos por una situación de educación y de promoción y de prevención. Sí me dejo entender, ¿no? La diferencia entre un peligro y un riesgo. Por ejemplo, un peligro podría ser trabajar en una oficina y tener un cable pelado. Claro, un cable pelado de un foco, y si tú te acercas, te electrocutas. O sea, el mismo hecho de tener un cable pelado ya es un peligro. Ahora, ¿puedo desaparecer el riesgo? Sí, traigo un electricista, yo mismo bajo la cuchilla, envuelvo, le pongo el foco, lo ubico en su lugar y listo. En estos casos, por ejemplo, desaparece el riesgo. Y ya ese peligro
y el riesgo desaparecieron. Pero hay algunos casos que por el mismo hecho del trabajo o de la situación externa, el peligro no va a desaparecer, pero los riesgos pueden disminuir. ¿Sí? Entonces, sí me dejo entender, por favor, porque esto es clave para entender temas de seguridad y salud en el trabajo. Implementar, ¿no?, políticas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Excelente, gracias, Elizabeth. Muy bien. Si bien nuestro sistema nacional o la normativa nacional ha previsto, ¿no?, muchas acciones, por ejemplo, identificar los peligros y la exposición a estos, por ejemplo, mediante los CIPER, o por ejemplo, tener planes de control de prevención de accidentes, un sistema de participación o crear un sistema de participación y gestión de colaboradores, un plan de capacitación, EPPs, etcétera. Vamos a ver que no todos se pueden implementar de porrazo, o no todos lo puedes hacer, oye, de la noche a la mañana, sino que es un plan. Y se prioriza, por eso es que se hacen los hiper, se prioriza qué genera más riesgo en el centro laboral, ¿no? O sea, no es el mismo peligro, por ejemplo, tener una barra de la escalera a punto de romperse, ¿sí? Que tener una barra que está a punto de romperse, pero en el sótano. Entonces la pregunta sería, oye, los dos generan peligro, sí, pues, pero ¿quién es o dónde es más posible que pase, o donde más hay más alto riesgo? Obviamente en la escalera donde todos transitan. Entonces se va priorizando, ¿no? Existe una priorización de las acciones en cuanto a gestión de riesgos. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que seguro cuando hablan de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí?, es hablar de los actos subestándares, que básicamente son todo acto o omisión de un trabajador que lo desvía de un procedimiento de maneras o de la manera aceptada para realizar determinada acción, ¿no? O sea, por ejemplo, estas situaciones que generan riesgos, ¿sí?, a los trabajadores, ¿sí? Es meramente subjetivo, es meramente de carácter humano, ¿sí? Brian me dicen, existe 4 tipos de peligro: biológico, químico, físico, ambiental. No, incluso hay más tipos de peligro. Vamos a depender, ¿no? Por ejemplo, hay peligros ergonómicos, por ejemplo, hay peligros mecánicos, por ejemplo, hay peligros, algunos, por ejemplo, vamos a encontrar incluso los famosos peligros en la actualidad locativos, ¿sí? O sea, por ejemplo, la falta de orden, limpieza. Incluso en la actualidad existen peligros psicosociales, ¿sí? O sea, por ejemplo, un deficiente clima laboral es un peligro, sí, claro. Entonces hay que ampliar un poco más. Está bien, gracias por tu aporte, estimado Brian. ¿Sí? Muy bien. Ya, hablemos de estos actos, ¿no?, subestándares. O sea, por ejemplo, operar equipos sin autorización, o por ejemplo, eh, yo como trabajador fallo en asegurar una herramienta, o por ejemplo, manejar un vehículo a velocidad inadecuada, o por ejemplo, usar equipos de carácter defectuoso, o por ejemplo, emplear, ¿no?, informe incorrecta, o no usar un EPP. Yo recuerdo hace unos meses llegó a mi estudio un caso muy triste. Yo no veo temas civiles, sí, porque no soy civilista, pero el abogado que ve temas civiles me comentaba un poco que le oriente, ¿no?, por el tema de seguridad y salud en el trabajo, y de verdad si se podía, o cuál sería el criterio de ponderación porque esta persona había perdido una mano, pero ¿por qué? Porque no había utilizado el EPP. Se había ido a cortar, ¿sí?, una guillotina, la última madera, ¿no? El último fierro, y ahí le gana y le corta la mano. ¿Por qué? Porque el EPP, el guante que se maneja, es un guante de trave, ¿no? O sea, eso quiere decir si estás a 1 centímetro, 2 centímetros de la cuchilla se paraliza,
O sea, el dedo o sea, de manera automática la cuchilla se paraliza. Entonces el riesgo es al 99% desaparece si tú utilizas el EPP, porque el mismo hecho de acercarte demasiado a la cuchilla hace que la máquina se apague, ¿sí? Por un sistema de sensores, debo entender. Entonces, ahora la pregunta es, oye, ¿y cuánto le vamos a solicitar la indemnización a la empresa, ¿sí? Por la pérdida de mano de este trabajador. Y yo le decía, oye, ¿sabes? Una de las eximentes de la responsabilidad en temas de SST es que el trabajador haya omitido, ¿sí? Labores o el uso de manera correcta de los EPPs. O sea, si es que tiene un buen equipo de abogados, esa empresa fácil te gana el proceso. Entonces, la salida más salomónica y creo mejor para ese trabajador era llegar a una conciliación, ¿no? Una transacción extrajudicial. O sea, o sea, a veces hay que quitarnos ese chip de creer que, oye, si me pasa algo, todo es culpa del empleador. Mentira, mentira. Claro, en la mayoría de casos, ¿no? Es una presunción, presunción iure de iure, ¿no? O sea, se acepta por el contrario que el trabajador, que el empleador omitió alguna labor de seguridad y salud en el trabajo. Por eso que en trabajos de alto riesgo como minería, electricidad, el tema de seguridad y salud en el trabajo es rígido. Incluso tú como trabajador firmas una cláusula dentro de tu contrato de trabajo. Si incumples reglas de seguridad y salud en el trabajo, el despido es automático, ¿sí? Entonces eso como un dato, ¿no? Entonces los actos de carácter subestándar van a ser aquellos en la cual nosotros nos ponemos en riesgo. Y acá les doy algunos ejemplos. O sea, por ejemplo, subirte un andamio. Sí, en la mayoría de casos, ¿no? No sé si han visto ese video, ¿no? Que a veces los hombres somos expertos, ¿no? Nos ponemos en riesgo más que las mujeres. O sea, somos, no sé si llamarlo o muy valientes o muy tontos, ¿no? O sea, por ejemplo, subirte un andamio, un quinto piso de un andamio sin utilizar arnés. O el caso, ¿no? De acá de los caballeros que están agarrando, ¿no? Una escalera cuando se debería utilizar una escalera tijera o bajo ciertas reglas, o la de abajo, ¿no? La grave, ¿no? Imagínense, están buscando sombra, comiendo, haciendo su lunch debajo de un tractor. ¿Y qué pasa si en ese momento, no sé, pues un pistón de la lámpara se falla? Entonces, hay que tener mucho criterio, ¿no? O la clásica de oficina, que no quería pasarlo por alto, porque a veces en cosas tan pequeñas metemos la pata, ¿no? Subirnos a una silla giratoria para sacar un documento. Eso yo lo he visto, ¿no? Pan de todos los días en algunos lugares donde tengo la oportunidad de trabajar. Entonces, esos actos subestándares son de carácter objetivo, ¿no? Subjetivo, perdón, ¿no? O sea, yo, ser humano, me pongo en riesgo. Yo, ser humano, me pongo ante una situación de que me pueda pasar cualquier cosa. Y en el otro lado, las condiciones subestándares ya son temas relativos a la exteriorización, ¿no? Que por lo general o son atribuibles al empleador o son atribuibles a factores externos. Por ejemplo, herramientas o equipos defectuosos o protecciones inadecuadas, protección personal inadecuada, peligros, por ejemplo, de explosión o incendio, orden y limpieza deficiente, condiciones ambientales deficientes, ventilación insuficiente, superficies de trabajo en mal estado, escaleras, o sea, todos aquellos factores que ya no dependen del empleado. Son factores externos, ¿no? Son factores como los que pueden ver acá, ¿no? Por ejemplo, la típica, no tienes un enchufe y lo conectas de manera directa, o por ejemplo el desorden de los cables, o por ejemplo una cuchilla mal instalada o defectuosa, esa cuchilla hace siglos que ya no se usa en Perú, ¿no?
en ninguna parte del mundo ya creo que se utilizan este tipo de coches, pero seguimos utilizando y a veces, y algo que debemos considerar, estimados, es que efectivamente el tema de seguridad y salud en el trabajo genera gasto, genera inversiones y por eso es que se planifica, tiene un presupuesto, no es un tema, oye, a la ligera, ¿no? Entonces eso como un punto importante y necesario de saber y conocer. Listo, hasta acá vamos a avanzar de ahí un poco a las políticas. A ver, Lady Carolina me dice, buenos días, doctor. Dígame la edad del trabajador, género y año en el puesto condicionan que se presenten más actos subestándares. No te entiendo la pregunta, Lady. Te puedo habilitar si quieres el micrófono para que me expliques un poco tu pregunta, me la contextualices. ¿Sí? Ok. Levanta la mano, Lady, y yo te habilito el micrófono. No te olvides que somos 55. Ah, claro. Ok, excelente. Listo, ya te activé el micrófono. Buenos días. Sí, es que, bueno, yo estoy llevando maestría de seguridad y entre ellos una de las variables que estaba tomando era percepción del riesgo y cómo se presentaban los actos subestándar. Y hay unos estudios que dicen que, pues, por ejemplo, que las mujeres tienden a leer más las instrucciones con respecto al uso de las máquinas y los EPPs, por ejemplo, ¿no? Que los hombres. Y que mientras más años tenga en el puesto, a veces tiende a condicionar a que haya más actos un estándar en ese trabajador, porque hay confianza. Inclusive también la edad del trabajador implica que mientras más jóvenes son, leían más las instrucciones. Eso es lo que yo leí, bueno, es una literatura que encontré. Por eso le pregunté si, aparte de lo que he leído, hay alguna otra cosa que en su experiencia usted haya visto, ¿no? Porque mi variable de percepción del riesgo es como un test de No, no. cómo. Excelente. 100% de acuerdo en lo que tú refieres, Lady. Y yo creo que hay un factor bastante interesante porque no sé si fue en el 2015 o 2016 que sí hubo una estadística, ¿no? En relación a, en los últimos 5 o 10 años creo era, de cuánto había sido el porcentaje de personas y ponían los márgenes. Por ahí lo busco, Lady, y al final te dejo mi número y te lo paso. Sí, por favor, le agradecería mucho. Excelente. Entonces, básicamente, yo recuerdo, porque estuve haciendo la especialización en el 45001, Ujú. y algo interesante había acá, que en el Perú el 70% de los, o era el índice, no recuerdo todo porque lo leí hace unos años atrás, pero casi el 70% de los accidentes que ocurren en los centros laborales son para hombres, o sea, somos nosotros. Y en parte es cierto porque los hombres somos a veces un tanto más ávidos, ¿no? Un tanto más riesgosos, o sea, no sé, pues a veces ese sentido común o ese precepto del riesgo, ¿sí? Yo alguna vez he conversado con una amiga que es psicóloga y es especialista en temas de seguridad social, y me decía, ¿no? ¿Y por qué le decía? ¿Por qué el hombre tiende a ser más riesgoso? Lo que pasa es me dice que a nivel psicológico hay dos tipos de instintos, me explicaba ella, y el hombre tiende a ser un tanto más riesgoso porque su instinto tánatos, ¿sí? Su instinto al peligro, al riesgo, a la fuerza, lo lleva de manera incluso instintiva a realizar ese tipo de actividades. Pero la mujer tiene un instinto de vida más marcado, que es el instinto del líbido, y eso hace que sea un tanto más perspicaz, un tanto más susceptible, un tanto más, más previsional, intuitiva, vamos a llamarle. Entonces, yo creo que por ahí también no solamente es el factor sexual, incluso sería hasta el factor psicológico, ¿no? Incluso es interesante porque los accidentes en cuanto a edades, yo recuerdo que estaba más predispuesto a aquellas personas que tenían más experiencia en un centro de trabajo que aquellos que son nobles. Y también era otro índice bastante interesante.
¿Por qué? Si yo tengo tantos años acá, ¿por qué me accidente? Claro, es que ya no mides, ¿no? O sea, lo haces de manera mecánica. Entonces, muy bien, muy acertado tu comentario, Lady. Gracias, te pasaste. Gracias. Listo. Otra, Raúl me dice, ¿no? También hay otra razón, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que hay mayor cantidad de trabajadores hombres en puestos de trabajos manuales y de riesgo. Efectivamente, también es otro estándar. Pero yo recuerdo que esta medición era en relación a entidades públicas, entonces donde más o menos existe una equidad, no una paridad. Porque esto también, Raúl, hay que sacarle a aquellos trabajadores. O sea, no te olvides que el Perú es uno de los países lamentablemente más informales del mundo. Estábamos en el ranking 10, creo. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Listo, seguimos ya. Hablemos un poco de la esfera o de la política de acción que se tiene y que se maneja en el Perú en temas relativos a SST, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, algunos presupuestos que ya se ha convertido en política. ¿Y por qué es importante hablar de las políticas, profesor? Porque en mérito esto vas a implementar tus planes, ¿sí? O sea, entendiendo las políticas ya tienes el meollo, ya tienes el fundamento, ya tienes cómo razona la política peruana en cuanto a temas relativos a seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, medidas para combatir los riesgos profesionales o los riesgos laborales desde el origen. ¿Y qué nos dice esta política nacional? Nos dice que las políticas para combatir los riesgos del origen hablan, ¿no? Desde antes, ese enfoque previsional, ¿sí? O sea, de preventivo, por ejemplo, hablar desde el diseño o desde, por ejemplo, la instalación o la disposición de las cosas o la utilización de los materiales o el mantenimiento de los mismos, o por ejemplo, desde, la, desde las operaciones para poder prever. Es decir, es un enfoque que te dice, todo esto, señor, podemos actuar para evitar actuaciones que pongan en riesgo a las personas. Y esto es una política bastante interesante, no nueva, pero que sí está dando buenos resultados. Es más, el 45001, el ISO 45001, parte de un principio preventivo. Mientras que en algunas políticas nacionales su precepto es reactivo, ¿sí? Es decir, oye, vamos a controlar lo que ya existe, en nuestro enfoque es preventivo. Mucho de eso se fundamenta, por ejemplo, en las políticas que se toman para, por ejemplo, autorizar, ¿sí? Funcionamientos de algunos establecimientos. Oye, hay que tener un enfoque preventivo. Otro punto que se debe considerar son las medidas para controlar y evaluar riesgos y peligros. Ya, el enfoque reactivo, ¿no? Y el señor ya es imposible prevenir, ¿sí? O sea, estamos previniendo, pero también controlamos. Porque les decía que a veces los peligros mmm, no van a desaparecer. A veces los peligros, por la misma actividad o por los factores externalizados, no van a desaparecer. Pero lo que hay que ir es controlándolos. Hay que ir controlando los riesgos. Los peligros van a existir, pero vamos a ir evaluando los riesgos para controlarlos. ¿Sí? Y en mérito esto, por ejemplo, esos peligros o esas medidas de control se va a dar igual, ¿no? Desde las actuaciones de supervisión, ¿sí? Y también a los objetos materiales que se puedan dar dentro de la actuación, es decir, a la maquinaria, al equipo, a la organización del trabajo, a las operaciones, a los procesos, vamos a dar una constante evaluación, vamos a observar. O sea, no solamente es la máquina, no solamente son los equipos, sino también las acciones, sino también los procesos. ¿Sí? Entonces, eso es un punto que también se debe considerar. Otro punto importante también para el tema de la política de seguridad y salud en el trabajo nacional es considerar las medidas formativas. ¿Sí?
O sea, esa formación no solamente una capacitación en relación a temas, no sé, pues de funciones o de trabajos, sino también relacionadas a seguridad y salud en el trabajo. Es más, dentro del plan que uno elabora de SST se establecen, ¿no?, las capacitaciones y los procesos de formación dentro de un determinado tiempo. O sea, que cuántas capacitaciones en algunas empresas lo hacen mensual, en algunos quincenal. Lo óptimo que se recomienda por lo menos tiene que ser trimestral, ¿sí? O sea, lo mínimo. Entonces, existe. Es más, yo creo que las medidas formativas son tan potentes como las otras dos medidas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el quien se pone en riesgo es el mismo trabajador. A veces el trabajador ulteriormente es aquel que va a accionar y aquel que se pone en riesgo. El empleador no se pone en riesgo. Entonces yo creo que hay que darle mucha potencia a esas medidas formativas para mejorar, ¿no? Para dar estándares de calidad al tema de SST, ¿sí? Y por último, las medidas para garantizar la compensación y o la reparación. O no, la comunicación y la cooperación, ¿no? También es importante tener trabajos coordinados desde las actuaciones nacionales, es decir, desde el Ministerio de Trabajo, SUNAFIN, Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los consejos regionales, incluso con eso en relación a los factores o a las autoridades y también comunicación de manera interna, ¿sí? O sea, con el comité, con los sindicatos, con los propios trabajadores, trabajadores con empleadores y viceversa. O sea, hablemos de seguridad. Si está pasando algo, comuniquen. Si es que ven que se están dando incidentes que pueden afectar o ponen en riesgo la seguridad, comuniquen. Y después medidas para garantizar la compensación y o la reparación. ¿Sí, amigos? Entonces, eso también como un punto importante y creo necesario de conocer. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No preguntas? Pueden levantar la mano, no hay ningún problema. A ver. Listo, gracias. Gracias, Cristian. Listo, excelente. No preguntas. Bueno, esto ya se los había comentado, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión, ¿sí? Que básicamente abarca, ¿no?, una disciplina para prevenir lesiones y enfermedades dentro de un centro de trabajo, ¿no? Y dentro de esto tenemos como autoridades de gestión al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que, como les decía, era un órgano tripartito y paritario, ¿sí? Que básicamente promociona, ¿no?, e implementa actuaciones, incluso promueve políticas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y tenía representantes del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, por ejemplo, de eSalud, de los gremios, de la CONFIEP también tiene representantes, por ejemplo, de las confederaciones sindicales más grandes del Perú, ¿no? Por ejemplo, la Confederación de Trabajadores del Perú, la CTP, tiene sus representantes, ¿no? Incluso, por ejemplo, la Confederación General de Trabajadores del Perú, la famosa CGTP, también tiene representantes dentro del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Listo. A ver, vamos a hablar un poco de lo que es un sistema. O sea, qué cosas y por qué es importante hablar de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Primero, hay que partir de una idea de que los sistemas van a ser aplicables
¿sí? Y no existe un sistema, primero, son aplicables a todas las actividades que genera una relación de empleo en el Perú. O sea, toda la actividad, pues, actividades productivas, actividades agropecuarias, actividades pesqueras, mineras, construcción, a todas. Lo que sí hay que entender es que no existe un sistema estandarizado. O sea, por ejemplo, cuando SUNAFIL te fiscaliza el sistema. No te dice que, oye, tú estás manejando un sistema, o, por ejemplo, lo que importa a SUNAFIL es que tú tengas un sistema de gestión. Te multan, te sancionan si no tienes un sistema. ¿Por qué? Porque el sistema puede ser variable. El sistema va a estar supeditado a las actividades y acciones que realices en temas de seguridad y salud en el trabajo. O sea, no existe una estandarización. O sea, sería imposible no tratar de aplicar un sistema, por ejemplo, de minería a salud, o de minería a, a labores administrativas. ¿Sí? Entonces, esos dos presupuestos, o sea, todo el mundo, todos los empleadores tienen que tener un sistema, todos. Pero no todos los sistemas son iguales. Por eso que vamos a hablar, ¿sí?, de un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dicho objetivo. Conjunto de elementos, dice. Ah, interesante, conjunto de elementos. O sea, eso quiere decir que vamos a realizar varias acciones, varias actividades, varias labores que promuevan seguridad y salud en el trabajo. Y otro lado, es un conjunto de elementos interrelacionados. O sea, no se puede concebir un sistema de manera dispersa. O sea, todo el plan, todo el trabajo, todas las acciones, todo lo que se va a realizar en un sistema está conectado. Así como el ser humano, ¿no? O sea, sería imposible concebir que mi cerebro va a hacer otra cosa que no está relacionada a mi corazón y el estómago y mi sistema muscular va a hacer lo que le parezca. No funciona así, ya. Hay que copiar la misma idea cuando hablamos de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué acciones se pueden considerar dentro de un sistema? Creo que uno de los infaltables en todo sistema de seguridad y salud en el trabajo es la famosa implementación de los IPER, ¿no? De la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Es decir, vamos a ver y vamos a identificar qué peligros hay en el centro laboral, ¿no? O sea, la escalera, los circuitos eléctricos, si quisiéramos ir un poco más adentro, vamos a ver las situaciones ergonómicas de los trabajadores. No sé, por ejemplo, no sé si un trabajador pueda laborar 6 horas al día, 5 veces a la semana en una silla de madera, que yo lo he visto. O no sé si es una situación, por ejemplo, si es que una persona puede trabajar a gusto y no afecta a su salud trabajar en un caos, en un desorden dentro de su oficina. Entonces vamos a ir identificando peligros y riesgos. Y después de eso, de tener identificados los peligros y los riesgos, vamos a empezar a controlarlos. IPEX, ¿no? Por eso ahora ya no se habla solamente de identificación, sino te habla de identificación de peligros y riesgos para el control. O sea, por eso termina con C, ¿no? IPEX. Entonces, y esto se tiene que hacer, obviamente, genera un gasto de recursos, genera tiempo, gasto de tiempo, y hay que tener un poco de cuidado en este punto, ¿sí? Hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos de los IPERs dentro de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte, estimados amigos, esto es importante definir, ¿no? Esto o reconocer estos riesgos
para poder, estos peligros para identificar las características en relación a los riesgos, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, te haces preguntas, oye, este riesgo, ¿en cuánto se podría ponderar? Y si es más importante trabajar e implementar e invertir dinero en este riesgo que en este otro, o por ejemplo, si es una tarea rutinaria, o por ejemplo, cuáles son las actividades de las personas que trabajan en ese lugar, o cuál es el comportamiento humano en relación a esas capacidades, etcétera. Y otros puntos que es importante considerar dentro de la implementación de los IPEX. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Entonces, algo que debemos considerar IPEX. ¿Sí? O sea, creo que otro punto que debemos considerar en la implementación de un sistema, ¿no? Los famosos mapas de riesgo. ¿Qué son los mapas de riesgo, profe? Los mapas de riesgo básicamente ayudan a que las empresas o a que las personas jurídicas puedan conocer mejor el entorno de trabajo, así como las líneas de actuación ante un incidente o accidente, por ejemplo, verificar mapas informativos, por ejemplo, zonas seguras en caso de desastres, o por ejemplo, los mapas de riesgo dentro de una empresa pueden determinar, por ejemplo, salidas en caso de incendios, o por ejemplo puede considerar salidas donde hay personas que están trabajando o es de alta transitabilidad. Ya todo eso se dibuja, ¿no? En un mapa de riesgo. Básicamente, esto se evalúa, por ejemplo, la probabilidad de los sucesos, el área de empresa, incluso el impacto económico que podría generar en caso de un accidente o incidente. ¿Sí? Entonces, eh, también importante, ¿no? El mapa de riesgos. Ahora, algunos me dirán, profe, ¿y es necesario en el marco de trabajo remoto tener mapas de riesgo? Yo creo que no, pues no todos estamos en trabajo remoto. Pero lo que sí, y yo creo que ya estamos a puertas de que nuestro gobierno ya declare la presencialidad de los trabajadores, ¿sí? Eh, y esa presencialidad de los trabajadores va a implementar y va a prever que se cumplan ciertos protocolos, ¿no? Y ahí yo creo que va a entrar a tallar de manera más eficiente el tema de los mapas de riesgos. Otro, yo creo que también infaltable, ¿no? O sea, tanto los CIPERS como el comité son infaltables, o sea, amigos necesarios de conocer y de entender y de desarrollar cuando hablamos de implementación de políticas o implementaciones de planes. ¿Sí? Y básicamente, ¿qué nos dice? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, ¿sí? Con las facultades y obligaciones previstas por la legislación. Ahora, ¿por qué es bipartito, profesor? Es bipartito porque tiene representantes tanto de los trabajadores como del empleador. Y paritario, porque si tiene 3 representantes, el empleador también va a tener 3 representantes, el empleado, el grupo de empleados, ¿sí? Profe, ¿y cuándo se implementa los comités? O sea, ¿cuándo es necesario conformar? Existe una previsión en relación al número de personas. Por ejemplo, se implementan los comités cuando hay 20 o más trabajadores. ¿Sí? O sea, 20 o más trabajadores. Entonces, estos 20 o más trabajadores trabajan y prevén funciones para organizar, para prever, para promover, para velar por el cumplimiento de las acciones y actividades en temas relativos a SST. Y la pregunta sería, y profe, ¿sabe? Yo soy una MIPE y no tengo 20 trabajadores, entonces ya no es necesario tener
en mi plan de seguridad y salud en el trabajo un comité, no, ya no es necesario, pero sí lo que vas a tener que nombrar es un supervisor, ¿sí? Y ese supervisor es elegido, también se va a elecciones internas entre los trabajadores para poder, ¿sí? Representar cuando sean menos de 20 trabajadores. Entonces, ¿es supervisor o es comité? Ahora, ¿qué otras características tiene que tener un comité? ¿Sí? Básicamente, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, como les comentaba hace un minuto, tiene por objeto promover la salud, asesorar, vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de SST, básicamente para favorecer, ¿no?, el bienestar laboral, el desarrollo del empleador, o sea, cuida a ambos, ¿no? O sea, que una persona no se accidente a priori, porque creo que acá el bien tutelado es la salud, la vida de las personas, y por otro lado también evita problemas de carácter legal al empleado. Es en ambos casos. ¿Sí? Y básicamente los comités pueden estar conformados por 4, o sea, no menor de 4 ni mayor de 12 integrantes del total de los trabajadores. O sea, máximo 12, de los cuales serían 6 de un lado y 6 del otro. Pero ¿qué más, profesor? ¿Y qué pasa si es que es una empresa nacional o transnacional? Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola tiene sedes en todo el Perú. Creo que en cualquier sitio en el Perú se puede encontrar una Coca-Cola, pero hay trabajadores en cada región. Y la pregunta es, entonces, ¿eso quiere decir que vamos a formar comités en cada región? No. Existe un comité nacional y vamos a crear subcomités, ¿sí? Subcomités por territorialidad, ¿no? Entonces ahí nombraremos a 2, 3 personas encargadas del subcomité, por ejemplo, de Ancash, de Ica, de Amazonas, de Lima. Entonces tenemos un subcomité, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más, profe? O, por ejemplo, podríamos utilizar la figura de los subcomités o cuando, por ejemplo, la empresa con la que trabajamos o la empresa que va a formar su comité realice labores, si bien esté en un solo sitio, pero, por ejemplo, realice labores de minería, de construcción y de transporte. ¿Eso quiere decir, profesor, que vamos a formar comités por cada rubro y cada actividad? No, es por la persona jurídica y, sin embargo, tú vas a tener tus subcomités, por ejemplo, de transporte, tu subcomité de minería, tu subcomité de construcción. Entonces, esa es la figura, ¿no?, del subcomité. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Preguntas en relación a los comités? ¿Alguna otra pregunta? No se olviden que los miembros del comité son elegidos, ¿no? Se abre un cuaderno, primero un cuaderno, ¿no? Un cuaderno que registre el proceso electoral, vamos a llamarlo así, de elección de los miembros del comité, y va a haber otro documento que se va a encargar de la gestión, ¿sí? Que va a registrar un libro de actas que va a registrar las actividades de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Listo, entonces en eso creo que es uno de los clásicos, ¿no? El comité. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta por acá? Yo sé que es sábado, chicos, pero ya estamos cerca, estamos cerca. Pueden levantar la mano, ya les había comentado. ¿Sí? Muy bien. Otro clásico importante de implementar dentro de la política de SST. ¿Y cuál es? El tema de el RIS, ¿no? A ver, creo que por ahí hay una pregunta. ¿Cuántas personas, qué, Cristian? ¿Cuántas personas forman el comité?
Creo que lo había dicho, ¿no? No menos de 4 ni mayor de 12. O sea, y siempre es paritario, ¿ah? O sea, no puedes establecer ni 5, ni 7, ni 9. Es paritario. 4, 6, 8, 10, 12. Sí, o sea, par. Siempre va a ser par. Por la regla de paridad. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Qué es el RIST? El RIST va a ser ese reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo que básicamente se va a encargar de la obligación de contar, ¿sí?, toda entidad que tenga 20 o más trabajadores. Y en el RIST, en este reglamento, ¿qué se establece, profesor? Se va a establecer, por ejemplo, los objetivos y alcances. O sea, ¿qué queremos, a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos tener? ¿Cuál es la meta? ¿Sí? Por lo general, los objetivos se determinan, ¿no? La política cero riesgo, ¿no? La política cero accidentes. Creo que yo, en esencia, es la finalidad de todo reglamento, ¿no? De toda actuación objetiva, positiva, que se dé en una norma. ¿Sí? Vamos a encontrar el liderazgo, compromiso y la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién asume el liderazgo? Pregunta, por cierto. ¿Quién es el que asume el liderazgo en una actuación de implementación, ¿sí?, de seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién es el que se encarga? ¿El empleador es el líder o es el comité? Porque yo creo que sería imposible decir el trabajador, ¿no? Porque no podría ser líder el trabajador. ¿Quién dice? ¿El comité o empleador? El líder. A ver, los leo. Los leo, chicos, los leo. A ver, ¿qué dice Flor? ¿Qué dice Elizabeth? Las dos. ¿Qué dice Elías, Erika, Gaby, John? O sea, ¿quién tiene el comité? Por ahí me dice Cristian. Flor, ¿qué dices? ¿Quién se encarga? ¿Comité o empleador? Yo, me dice el empleador. A ver, vamos viendo. Estamos a 1-1. De los 50 ya, me conformo con 5 respuestas. El 10%, ¿no? A ver, lo voy leyendo. El empleador, me dicen por ahí, el empleador, efectivamente. No es el comité el que asume el liderazgo de la gestión, sino es el empleador. No te olvides que la responsabilidad de la política de seguridad y salud en el trabajo es del empleador, no del trabajador, no del comité. Es más, el comité asume un rol, vamos a llamarlo así, regulador, ¿no? Asume un rol un tanto de promoción, de cumplimiento, como un capataz, como un vigía, ¿sí? No necesariamente el empleador, ¿no? O sea, no el comité no asume el liderazgo. A ver, por ahí veo algunas preguntas. Ahora termino esto y les contesto. ¿Sí? ¿Qué más? Por ejemplo, dentro de este RIST se va a determinar, por ejemplo, las obligaciones que tiene el empleador, ¿no? Por ejemplo, es implementar la política, a veces contratar un supervisor extra,
brindar las facilidades, el presupuesto, claro, porque hay que ser conscientes que el empleador invierte, ¿sí? Los supervisores del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, él es el encargado, por ejemplo, de prever los espacios para que haya reuniones del comité, es decir, la oficina del comité lo entrega el empleador, también va a determinar, por ejemplo, la responsabilidad y obligaciones que tienen los miembros del comité, cada cuánto tiempo se van a reunir, cada cuánto tiempo van a informar, cada cuánto tiempo van a hacer el registro de las planillas de seguridad y salud en el trabajo, qué labores tienen los trabajadores en cuanto a seguridad, y ahí les obligas, ¿no? A que estos señores tienen que cumplir las reglas, tienen que venir a capacitarse, incluso establecen sanciones de carácter disciplinario por incumplir normas de SST, ¿sí? Muy bien, a ver, preguntas por ahí. Lady me dice, ¿los miembros del comité solo son trabajadores de planilla y qué perfil deben tener para ser miembros? Sí, tiene que tener planilla. Por ejemplo, no podría ser miembro de un comité alguien que está por locación de servicios o por servicio de terceros. O sea, solamente son aquellos que tienen una relación contractual, ¿sí? O sea, siempre. Ahora, ¿cuál es el perfil? Primero, que tenga vínculo, segundo, que sea mayor de edad, y tercero, que tenga conocimientos básicos, por lo menos, en temas relativos a SST. ¿Sí? Jacqueline me dice, políticas y normas que tienen que cumplir el trabajador y el empleador. Claro, eso es lo que se establece en el reglamento, ¿no? Las responsabilidades de ambos. Listo, ¿qué más? Se van a establecer también, por ejemplo, dentro del contenido del RIS, los estándares, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuándo lo debemos hacer? Los servicios relativos a seguridad, por ejemplo, el botiquín, el médico ocupacional, el supervisor. Por ejemplo, vamos a considerar las actividades conexas a la misma. Por ejemplo, van a tener políticas de preparación de respuestas a emergencias, ¿no? ¿Qué pasa si se incendia? ¿Qué pasa si una persona se cae, se accidenta? ¿Qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿Quién asume los primeros auxilios? Ya todo eso se establece en el RIS. ¿Sí? ¿Cómo debemos comunicar? Si hay un accidente, de manera inmediata se llama al empleador, al jefe, al que tiene la responsabilidad. Listo. ¿Para qué? Para que tome las acciones, las medidas. Después se le lleva al hospital tal, bajo la ambulancia o bajo el vehículo tal, ya se tiene. ¿Sí? Y por otra parte, lo que les venía comentando, ¿no? El tema de las responsabilidades por parte del empleador o por parte del supervisor, o la responsabilidad del comité y de los propios trabajadores en temas relativos a SST. ¿Sí? Muy bien. A ver, por acá me pregunta, Lady. ¿El RIS cada cuánto se tiene que modificar? No existe, la ley no lo señala, el reglamento tampoco, pero yo soy de la idea de que anualmente se tiene que hacer una evaluación del RIS. Porque no se olviden, existe un registro. Y si hay un registro, y si ese registro, lo óptimo es que termine en blanco, ¿no? O sea, no hay incidentes, no hay accidentes, no se ha presentado eso. Pero si ha habido un accidente o un incidente, entonces, oye, algo está mal, ¿no? Algo no está funcionando bien. O sea, hay una deficiencia. Entonces, accionamos de tal forma. O sea, así funciona el tema de SST. ¿Sí? O sea, no hay una obligatoriedad. O sea, si hay procesos de mejora, porque no se olviden que hay mesas de trabajo, se puede modificar el RIS. Incluso el mismo RIS establece, ¿no? O sea, quién es el encargado de modificar y bajo cuál es la política, ¿no? A veces establecen que lo promueve el comité y lo aprueba el titular de la entidad, ¿sí? O el empleador, ¿no? Entonces depende, ¿no? A veces se lleva procesos consultivos, ya va a depender. Otro punto que se debe considerar
dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo es el sistema de capacitación, ¿no? Y eso va a depender del puesto en el que nos encontramos, de las actividades, de las funciones que se realiza, de las tecnologías, equipos, insumos que maneja la persona. Es más, en la actualidad se da un enfoque, o sea, capacitación no solo es, oye, los reúno a todos y les doy una charla sobre SST. Capacitación, señor, también es, porque puede haber una capacitación personalizada. Oye, señor, mira, tú manejas el tractor oruga, ¿no? Y ahora la empresa que nos ha vendido está haciendo una capacitación de 3 días en la ciudad tal. Por favor, viaja para que te capacites. O sea, una capacitación de carácter personalizada. ¿Sí? Básicamente esto está a cargo del empleador. El empleador es el que gestiona, ¿no? Quién capacita, cómo capacita, cuáles son las reglas, la obligatoriedad, la responsabilidad, y cuáles son las funciones y actividades que se realizan dentro del sistema o de las actividades de capacitación. ¿Sí? Se recomienda que no tiene que haber un mínimo de 4 capacitaciones anuales, o sea, trimestrales. Si es más, bien, like, no hay problema. Porque la capacitación también es un elemento ya desde la perspectiva de responsabilidad que exime o puede atenuar, ¿no?, responsabilidades por parte del empleador. ¿Sí? Y en mérito a esto, a todo lo que hemos venido hablando en el tema de seguridad y salud en el trabajo, es implementar, por ejemplo, la política, los objetivos, el reglamento interno, hablar, por ejemplo, de los IPERCs, hablar un poco de los mapas de riesgo, hablar, por ejemplo, de la planificación. Hablar, por ejemplo, del plan anual de seguridad y salud en el trabajo, hablar, por ejemplo, de los registros, de los libros de acta, de los libros de lecciones. Es decir, del producto de las actividades que se han realizado en el marco de seguridad y salud en el trabajo, van a nacer todos estos documentos, ¿no? Que básicamente es la materialización de la política de SST. ¿Sí? Entonces, con eso parto la idea de seguridad y salud en el trabajo. Listo, entonces, listo, chicos, entonces con eso concluyo la parte expositiva de nuestra clase del día de hoy y voy a pasar a la ronda de preguntas ya para dar por concluida esta sesión sabatina sobre seguridad y salud en el trabajo. Los escucho o los leo. A ver, por ahí algún comentario. Doctor me dice, las capacitaciones, ¿quién debe brindarlos? ¿Un especialista o puede ser el jefe del área donde labora? Por eso te decía, depende. Porque para que alguien sea jefe, tiene que tener cierta autoridad. Por ejemplo, si es que, no sé, vamos a hablar de temas normativos, de temas de implementación o de políticas, o lo que hemos venido hablando, por ejemplo, durante toda esta clase, yo creo que un abogado que tenga nociones y conocimientos en SST podría capacitar. Pero si, por ejemplo, oye, vamos a implementar o vamos a hacer una capacitación sobre primeros auxilios, tendría que ser una persona que tenga autoridad. Entonces yo creo, Elizabeth, que la respuesta a esta pregunta es quién tiene autoridad y quién puede manejar. Independientemente del cargo, si es externo, si es interno, ¿sí? O sea, es alguien que conozca y tenga autoridad para poder capacitar en determinado tema. ¿Sí? Muy bien, a ver, te habilito el micrófono, Jacqueline. Profesor, le quería hacer una pregunta. Claro, claro. Si bien es cierto, en la última modificación del ministerio, con respecto a los formatos que se le asignan, o sea, al supervisor, son como 12 formatos, si no me equivoco, que eso fue establecido en el 2021, creo que
le establecieron los formatos, que son casi los mismos formatos del comité, para el comité, son los mismos formatos que se utilizan para el supervisor, ¿verdad? Los mismos formatos, los mismos formatos. Sí, porque por ahí Obviamente, yo ya tengo los formatos, o sea, yo ya tengo los 12 formatos, solamente me falta hacer algunas modificaciones adaptar. y ya, y también es lo mismo, ¿no? O sea, en el caso de la convocatoria, todo Lo ello es lo mismo, mismo. lo mismo que implementar, solo que ya no hay propuestas, no solamente entre los trabajadores y el empleador ponen sus candidatos y los trabajadores escogen. Acá hay una suerte de, de cierta discordia, porque obviamente los trabajadores son más y siempre ponen a los representantes de los empleadores, del trabajador, pero eso no impide que tal vez un candidato que presente el empleador pueda ganar. Ah, ya sí. Sí, ya hemos hecho justamente todo ello y bueno, solamente nos faltaría el proceso, ahora lo que usted está hablando, ¿no? El proceso de gestión. Listo, listo, gracias por tu pregunta, Jackie. Listo, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, duda, consulta? Bueno, entonces, si no hay más dudas o preguntas, voy por concluido nuestra sesión del día de hoy. ¿Sí? Igual las diapositivas lo estoy dejando a Cefoca para que se los pueda enviar y se los pueda compartir. De mi parte, muchas gracias a Cefocap, siempre va a ser un gusto poder compartir este tipo de temas con cada uno de ustedes. Acá está mi número, mi correo electrónico, con mucho gusto me pueden buscar por el Facebook como Ailson Castillo Miranda, que siempre estoy subiendo información en temas relativos a la gestión pública y derecho público. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Cuídense, que tengan bonita semana y feliz Día del Trabajador a cada uno de ustedes.